buenas noches y bienvenidos. La pasada semana hablábamos de Napoleón, iniciábamos un ciclo de 2 programas, hablamos de su vida y hoy toca hablar de Napoleón y las guerras. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con Moses Beltrán. Moses, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo fue la invasión napoleónica en España, Moses? Pues la invasión napoleónica empezó gracias a Napoleón, no fue muy buena para España. Ya veíamos que había una guerra en toda la Unión Europea. Napoleón había iniciado una guerra contra los alemanes, los rusos, los ingleses, y ya faltaba España. Pero Napoleón utilizó una estrategia considerablemente bastante buena, ya que él fingió hacer un tratado secreto con los españoles de que ellos dos, los franceses y los españoles, se unirían para ir a conquistar Portugal. Napoleón también quería conquistar Portugal, pero en medio estaba España. Y dice, pues, de paso, me negocio con España para conquistar Portugal. Los españoles aceptan claramente, a ellos también les vendría bien conquistar Portugal, y entonces, con ese tratado, Napoleón y los franceses van metiendo todos sus soldados, y dejan ahí solo una cuarta parte, deciden poner a favor de los españoles para conquistar Portugal, mientras la otra tercera parte de todos los soldados franceses se queda en España, y los españoles dicen, ¿qué pintan estos soldados aquí? Tendrían que estar en Portugal luchando. Claro. Y mientras que todo el ejército español está en Portugal luchando para conquistar Portugal, los franceses rápidamente empiezan su conquista contra los españoles. Y a la vez, así, Napoleón consigue conquistar España y Portugal a la vez, de tal modo que la guerra contra España resulta bastante fácil y los españoles no pueden conseguir el momento de luchar al menos, porque la estrategia esta es lo suficientemente buena para conseguir ganar España en menos de un año. Bueno, menuda estrategia, ¿no, Moses? ¿Cómo fue la España napoleónica? La España napoleónica fue gobernada por el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Siempre habían algunos que estaban en contra de Napoleón. Fue un gobierno, tampoco fue destacado por lo bueno que era, pero siempre estaba marcado por las muertes y por lo malo que fue para España que unos franceses estuvieran gobernando España y encima el hermano de Napoleón. Claro. La guerra de la independencia española, ¿cómo fue esta? Esta guerra fue bastante dramática, ya que afectó a todo el mundo, y ya que avanzó, pues conseguimos librarnos de estos franceses, pero fue gracias a que no solo España se intentaba independizar de los franceses, también estaba Alemania y Rusia, los ingleses, luchando contra ellos a la vez, y los españoles ya tenían más ventaja y más tiempo para poder hacerlo mejor. E incluso mucha gente le ha dedicado a hacerle libros a esto y obras de arte. Esta guerra se iniciaba pues con una revolución contra José Bonaparte, de tal modo que José Bonaparte, el hermano de Napoleón, acaba huyendo de España y los españoles felizmente pues acaban consiguiendo la independencia, y los portugueses también. Bueno, final feliz para España y para Portugal. Muy bien, muchísimas gracias, Moses, por esta introducción al papel de Napoleón en las guerras, sobre todo las que más atañen a España. Gracias. Igualmente. Continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y nuestro anfitrión en estos programas tan interesantes. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Bueno, gracias por invitarnos. Hoy hablamos de Napoleón, su relación con las guerras, y la pasada semana quedamos pendientes de ver qué películas mostraban un poco esta etapa o este perfil de Napoleón. ¿Qué películas son, Pedro? Bueno, voy a exhibir en primer lugar una de las películas que hablábamos la semana pasada, que es esta serie sobre Napoleón con Gerard Depardieu, John Malkovich, Isabella Rossellini. Es una serie magnífica que hace referencia a la vida de Napoleón, pero lógicamente también a las guerras, porque las guerras fueron una parte esencial de su vida.
Y esta serie, como además es espléndida, no me importa volver a exhibirla porque se la recomiendo plenamente a los telespectadores. La pueden encontrar en YouTube también y es una serie magnífica para ver, la serie más cara de la historia del cine europeo. Y ahora pasamos a películas sobre guerra y paz. Guerra y paz es una novela de Tolstói y sobre esta novela se han hecho varias adaptaciones cinematográficas. Aquí tenemos la primera, tenemos a Audrey Hepburn, a Henry Fonda, en la primera versión clásica de Guerra y Paz, en donde uno de los protagonistas es Napoleón, porque trata concretamente de la guerra de Napoleón contra Rusia, que es la que lleva a su declive y a su decadencia final. Sobre Guerra y Paz existe una serie de televisión, que es esta, con Anthony Hopkins, también muy bien hecha, es distinta, esta no es una película para el cine, pero es también de amplia recomendación, más extensa que la película clásica, con lo cual entra en más detalles, es más fidedigna también con la obra de Tolstói. Y tenemos una tercera serie de televisión, también extensa, y esta mucho más moderna, y que también es de amplia recomendación, está muy bien hecha, y tenemos también al personaje, por supuesto, de Napoleón. Y siguiendo con Guerra y Paz, pasamos a otro capítulo completamente diferente, que es Guerra y Paz en ópera. Prokofiev, uno de los grandes compositores rusos, hizo una ópera sobre Guerra y Paz que tiene, entre otros protagonistas, a Napoleón, al que vemos aquí en la portada de este DVD. Es una ópera de las mejores del siglo XX y de las mejores de la historia, habría que decir, y el récord mundial en cuanto a número de protagonistas, tiene nada menos que 72 protagonistas, lo cual hace extraordinariamente difícil su representación en los teatros, aparte de su extensa duración wagneriana de más de 4 horas. Y aquí tenemos otra adaptación de Prokofiev sobre la misma ópera, Guerra y Paz, de la novela de Tolstói también. Y luego hay dos películas sobre Waterloo. Waterloo es una de las batallas más famosas de Napoleón. Tiene lugar la batalla en su periodo de 100 días, de nuevo, cuando es emperador tras huir de la isla de Elba. Y esta es una película que nos habla de cómo se desarrolló esta batalla que finalmente perdió Napoleón. Y por último otra también de Waterloo, pero mucho más reciente. Las dos son excelentes. Y toda esta cinematografía viene muy bien para conocer al personaje, a Napoleón. Porque realmente el cine es una manera de introducción histórica fácil. Fácil, sí. Yo no solo diría que fácil, diría que más impactante muchas veces que leer una biografía simplemente. Creo que las dos cosas son complementarias y sería ideal, me da igual el orden, es decir, o ver una película primero, sobre todo una serie. Es una lástima que haya tantas series tontas en la televisión. Es decir, estas series de Netflix que se hacen... Es una lástima porque Netflix, por ejemplo, no tiene ni una sola serie histórica. Es decir, todas las series que hay ahí son series de ficción, que está bien la ficción y está muy bien, pero también la historia, podríamos ir un poco más, guardar un poco más de correspondencia. Y series como esta de Napoleón son muy amenas de ver y vienen muy bien para conocer al protagonista. Luego, después o antes se puede leer un libro, me da igual, pero creo que a veces se aprende más viendo una serie, no una película, digo una serie de televisión, porque se te quedan muchísimo más las imágenes de lo ocurrido. La lectura del libro, aparte de ser más fría, el problema que tiene es que a veces no centras bien entonces los personajes. Yo creo que las dos cosas son necesarias, porque también a veces ver solo una serie de televisión no es suficiente porque faltan muchísimos detalles, pero concentrarse en un personaje, decir, bueno, pues oye, voy a leer esta serie de televisión y luego por las noches leo un libro también sobre eso, viene muy bien para aprender, y esta serie desde luego de Napoleón es de las mejores que hay. Bueno, pues tomamos buena nota y habrá que verlas para, bueno, pues para conocer mejor al personaje, aunque después de los dos programas que les hemos dedicado, el que le dedicamos la pasada semana y el que estamos
el que estamos ofreciendo hoy, creo que va a quedar bastante claro cuál es el perfil de este personaje. Sí, pero esto tiene que ser una introducción. Yo animo a los telespectadores a que después de los programas vean o escuchen más cosas, profundicen, sí, leyendo, escuchando música relacionada. Esta ópera de Prokofiev es genial y muy accesible además, preciosa y tremendamente fácil de escuchar. Y que Prokofiev, por cierto, es el autor de Romeo y Julieta. Muchos telespectadores lo conocerán más por eso que por Guerra y Paz, pero Guerra y Paz es tan buena o más que Romeo y Julieta. Y que sí, que escuchen y que lean y que les sirvan esto para profundizar más en la cultura. Pues sí, la verdad que falta nos hace, porque es cierto lo que dices, Pedro, que la televisión no ayuda mucho. Bueno, hablemos de Napoleón y su relación con las guerras. ¿Cuál fue, por ejemplo, la relación de Napoleón con la Revolución Francesa? Napoleón nace dentro de la Revolución Francesa, es un personaje de la Revolución que se identifica con sus ideales, pero luego él la modera, la cambia y la lleva a un terreno cada vez más antirrevolucionario, diríamos, porque él se hace emperador de Francia. Él empieza como primer cónsul, pero finalmente se hace coronar emperador por el propio Papa, que puede haber de más contradictorio con toda la realidad anterior de una revolución francesa que era totalmente antirreligiosa, además, que había cambiado el calendario, que había modificado muchísimas cosas de la vida francesa, y Napoleón reintroduce la monarquía, pero siendo él el rey, y además lo lleva a una situación entonces que no tiene nada que ver con esos ideales de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron las conquistas de Napoleón? ¿Cuáles fueron sus principales logros? Napoleón conquista una buena parte de Europa. Él conquista Italia, conquista Alemania, aunque entonces todavía Alemania no era un país unificado, conquista Austria, conquista España e intenta conquistar también otros países como Inglaterra, que no lo consigue, y luego intenta conquistar Rusia, que tampoco lo consigue. Napoleón en ese sentido es esencialmente invasor y conquistador, es decir, lo que busca es expandir el territorio de Francia. En algunas partes lo expande de tal forma que lo integra dentro de Francia como reino de Francia, porque se convierte al final, o imperio de Francia, y en otros casos son territorios dominados por Francia, que mantienen una teórica independencia, pero que están controlados por Francia. Se parece mucho en la expansión territorial a lo que hizo Hitler, también buscando una extensión más grande de Alemania. Aunque Hitler aunque por supuesto conquista Francia también, pero Hitler inicialmente su idea era expandir el territorio de Alemania hacia el este y hacer de ahí un hogar para los alemanes. Napoleón también tiene esta idea contra el este, pero el este a él le coge más cerca. Para él el este, Alemania es para él el este. Y él respetaba mucho Inglaterra, lo cual también hacía Hitler, pero fuera de Inglaterra, que pretendía conquistarla, pero dejándola independiente, él quería hacerse amo de Europa e incluso ambicionaba conquistar hasta la India. Llegó a Egipto, llegó a Siria, a lo que es hoy Israel, entonces Palestina, y quería llegar hasta la India como Alejandro Magno, lo que finalmente no hizo. Ajá, vaya. La verdad es que, bueno, pues una larga trayectoria en lo que fueron las guerras, bueno, larga o prolífica, intensa. Intensa, no larga, porque Napoleón tiene unos años de actividad guerrillera, por así decirlo, o guerrera, podemos considerarlos 15 años. No más, que no es tanto tiempo. También algo parecido tenemos en el caso de Hitler, que no estuvo tanto tiempo en el poder, porque Hitler accede al poder en 1933 y 1945, y estamos comparando porque son dos personajes históricos que se parecen muchísimo. Hitler era un gran admirador de Napoleón en todo, y se parece en cuanto a sus ideales, en cuanto a la forma de actuar, y por supuesto los dos fueron dictadores, no nos engañemos. Lo que pasa es que la figura de Napoleón se ve como más neutra. No sé, yo me puedo poner una corbata de Napoleón, ¿vale? Y no pasa nada, espero que no le moleste a mucha gente. No me puedo ni debo poner una corbata de Hitler, por supuesto, no me gusta nada Hitler, pero aunque hiciera un programa de Hitler, no llevaría una corbata de Hitler, no sé ni siquiera si se pueden encontrar ese tipo de corbata. Bueno, me imagino que como encontrar, sí, o con símbolos nazis, más que Hitler. Con Napoleón parece que es como una cosa más intermedia, hay muchos que están en contra,
y hay otros que están a favor. Depende de cómo... No lo podemos juzgar con ojos actuales, de todas maneras. Hitler nos coge mucho más cerca. Bueno, quizá también es cierto que la figura de Hitler se asocia a un genocidio que quizá ha sido el mayor y más terrible de la historia de la humanidad. Bien, el Holocausto, por supuesto, los judíos, sí, eso está claro. Napoleón no fue un genocida. Hitler sí que fue un genocida, pero no creo que a Hitler se le asocie solo con el Holocausto. Es decir, se le asocia con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue solo el Holocausto, pero al igual de invasor que fue Hitler, de otros países lo fue Napoleón. Y además los dos se estrellan también en el mismo sitio, porque los dos se estrellaron en Rusia y los dos fracasaron y perdieron su imperio por culpa de Rusia. Bueno, dicho de por culpa, en fin, debido a Rusia. Claro. Claro. Pero sí que es verdad yo creo que la diferencia está ahí, porque bueno, en aquel tiempo. momento, por decirlo de una forma coloquial, los países se pasaban la vida invadiéndose unos a otros. ¿Quiénes somos nosotros, los españoles, para hablar de invasiones, ¿no? Cuando bueno, pues medio mundo era nuestro, pero creo que la diferencia radica en el hecho de que Hitler está íntimamente asociado a ese genocidio del que todavía se habla, del que todavía hay muchísima filmoteca y se sigue haciendo, y que creo que nadie ha olvidado, que todo el mundo tiene todavía en su recuerdo. Sí, bueno, los españoles en América tampoco nos portamos demasiado bien, ¿eh? Quiero decir, lo que ocurre es que es un problema de la distancia del tiempo. Por eso decía, ¿cómo juzgas? Puedes juzgar hoy comportamientos como los de Pizarro en América Latina o Hernán Cortés con una perspectiva actual. Bueno, claro, hoy no se haría, pero no es lo mismo. No lo puedes considerar igual. Y con Napoleón también pasa algo parecido. Tú juzgas a un personaje como Napoleón con criterios actuales del siglo XXI, de 2017, en relación con hechos que ocurrieron en otra época distinta, completamente diferente. Hitler lo tenemos mucho más cerca. Mucho más cerca, claro. No tiene comparación posible. En Hitler, es que además, hace tan poco tiempo de ya esto había que nos parece televisión, increíble. Ya había televisión y hay incluso muchas personas vivas de esa época. Sí. Entonces, pero en esencia los dos son dictadores y los dos... Bueno, Napoleón causó casi 10 millones de muertos, que tampoco está mal. Quiero decir que Hitler causa 50, pero en una época en la que las guerras eran de otra manera y con otro tipo de armamento. Es decir, si entramos en estadísticas de proporcionalidad, es decir, proporcionalmente al número de soldados, lo de Napoleón, las guerras fueron absolutas y totales masacres. Las guerras y las batallas, vamos, la cantidad de gente que murió allí es absolutamente impresionante. Y el desconcierto total de las fronteras también, porque él trastorna completamente el mapa de Europa y se dedica a poner reyes en cada lugar que conquista. En ese sentido, Hitler no fue tan bruto como Napoleón. No digo que no fuera un bruto Hitler, pero que no lo fue tanto como Napoleón, porque es que Napoleón puso a sus hermanos de reyes en los sitios que conquistaba. Quiero decir, Hitler pretendía preservar la independencia, aunque sometidos a Alemania, pero independencia teórica y los nombres de determinados países. Napoleón no, Napoleón los incorpora al territorio francés, se acabó. En España, pues sí, nos puso a un rey, a su hermano, José Bonaparte, que fue rey de los españoles durante varios años. Pepe Botella le llamaban, por su afición a la bebida. Bueno, la etapa española fue quizá el inicio de la decadencia, del declive. Sí, el inicio del declive, porque él se enfrenta en España con un tipo de guerra que no había conocido, que es la guerra de guerrillas. No sabe cómo afrontarla, son gente que conoce muy bien el terreno, los españoles, que atacan a los franceses cuando menos se lo esperan, y luego tienen la ayuda de los ingleses, y es el primer momento en el que Napoleón pierde una batalla importante, pierde la batalla de Vitoria, Vitoria en España, capital de Álava, y a partir de ahí es cuando empieza su decadencia, porque simultáneamente tiene la terrible tragedia que para él supone no la no conquista de Rusia, sino la pérdida de Rusia. Y la campaña de Rusia, ¿qué supone en la trayectoria militar de Napoleón? Supone la vuelta completamente de todo lo que había sido antes. Es una campaña muy bien retratada en estas películas de Guerra y Paz, y especialmente en la serie de televisión.
En la primera de las series, la que aparece Anthony Hopkins, porque Napoleón piensa que lo de Rusia es una cosa muy fácil, que no tiene mayor complicación, también lo mismo que le pasaba a Hitler. Se equivoca porque va entrando en Rusia y los rusos practican la política de tierra quemada, es decir, van quemando las ciudades y queman incluso Moscú. Entonces Napoleón, a pesar de las latas de atún, se queda sin... Decimos lo de las latas de atún porque el ejército francés fue el primero que se proveyó de latas de conserva, esto lo mencionamos en el programa de la semana pasada, de latas de conserva para el ejército. Pues a pesar de eso se queda sin recursos, se queda sin medios, materiales, no puede alimentar a las tropas y decide irse de Rusia. La ha conquistado teóricamente, pero no se puede mantener allí. Comete el error de esperar una rendición, el muy formal siempre, del zar ruso, y se espera hasta finales de octubre. Y el error grave de salir a finales de octubre, entonces no iban precisamente en avión, tampoco había trenes, tampoco había coches. Claro. El error grave de salir a finales de octubre es que hacía muchísimo frío, las tropas se encuentran en situación de, bueno, congelación casi, son atacadas por guerrillas rusas que les van machacando en el camino de retorno y ahí él pierde por lo menos la mitad de su ejército, con lo cual ya se queda, pierde de que mueren. Sí. Se queda el ejército diezmado y a partir de ese momento los demás países se aprovechan y deciden, bueno, ahora es el momento de acabar con Napoleón. Y él empieza ahí una depresión que ya no le abandonará, es decir, él es la sombra de lo que había sido. Él había sido un conquistador, un hombre alegre, siempre lleno de empuje, siempre lleno de entusiasmo, y él se da cuenta en ese momento de que ha perdido, de que las cosas se le están complicando y de que inicia un claro camino de retroceso y inicia una depresión que no le abandonará hasta el final. Un hombre al que además no le gustaba perder. Sí, no le gustaba perder a nada, hacía trampa a las cartas para ganar, incluso con su madre. Duro golpe, ¿no? Para una persona con esa filosofía. A partir de ahí, ¿qué ocurre, Pedro? A partir de perder la campaña en Rusia, hay una batalla en Leipzig que Napoleón también pierde. Tiene ya enfrente una coalición de países aliados importante, lo que le pasaba a Hitler, que es contra todos estos no se puede ganar. Es decir, es lo que le dice la hija de Mussolini en un momento dado a Hitler, es decir, vamos a ver, no puedes ganar contra Estados Unidos, no puedes ganar contra Rusia, contra Inglaterra y contra Francia. Pues un poco es lo que le pasaba a Napoleón, que estaba ya enfrentado con todos los países de Europa, y ya contra todos y con el ejército debilitado no podía ganar, sin ningún tipo de aliados. ¿Qué es lo que ocurre? Que pierde esa batalla, Napoleón es detenido, es cesado como emperador y es trasladado a la isla de Elba. Elba es una pequeña isla en el Mediterráneo de 20 kilómetros de largo por 10 de ancho, y Napoleón está allí durante un tiempo como rey de Elba. Todavía no le tratan del todo mal los ingleses, que son los que le encierran allí. De hecho, Napoleón se fuga, y si se fuga es porque no tenía suficiente protección para hacerlo. Se fuga y vuelve a ser emperador de los franceses otra vez. Es una figura un poco extraña, ¿no? Un rey que, bueno, es un rey al que han exiliado, al que tienen allí, entre comillas, prisionero, sí. Pero rey, al fin y al cabo. Bueno, rey de una mini isla. Bueno, el que quería ser gobernador del mundo es rey de una isla de 1.200 habitantes. No es mucho, que se dedica a la agricultura. Napoleón se fuga, vuelve a ser emperador durante 100 días exactamente, hasta que tiene lugar la famosa batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo la pierde, con lo cual vuelve a ser detenido, y esta vez los ingleses dicen que hay que llevarle un poquito más lejos y con más medidas de protección. Sí. Él trata de fugarse otra vez antes de eso, trata de irse a Estados Unidos, pero no lo consigue, le detienen, y se lo llevan a la isla de Santa Elena, que es una isla pequeña en mitad del Océano Atlántico, está a mitad de distancia entre África ¿Allí le hacen rey también? y América. No, allí no le hacen rey. Allí está detenido, hipervigilado, y un poco difícil para salir nadando o en una barca pequeña. Sí. Y bien, pues Napoleón fallece en la isla de Santa Elena, fallece con una severa depresión, quizás envenenado. Él se había intentado envenenar antes, suicidar, no lo consiguió porque se puso 6 veces más dosis de la que correspondía y vomitó. Pero allí en Santa Elena o bien se suicidó él o alguien le envenenó porque había restos de arsénico en el cuerpo. Vaya. Bueno, ¿quedan Bonapartes en la actualidad? ¿O
hay una descendencia de... Napoleón tuvo un hijo del segundo matrimonio. Este hijo del segundo matrimonio falleció con 21 años, el rey de Roma, y no tuvo descendencia. Pero sí que tuvo un sobrino, hijo de uno de sus hermanos, que fue emperador de Francia, y es Luis Felipe, y es el último emperador y el último rey que ha tenido Francia. Es decir, Francia, mucha gente piensa que la monarquía se acabó con los Borbones, sí, guillotinando al rey y tal, no, porque después Napoleón fue rey, porque es emperador, o sea que ya tenemos otro retorno de la monarquía. Luego, después de Napoleón, volvieron la dinastía de los Orleans, bueno, brevemente los Borbones, después los Orleans, y finalmente vuelve otro Bonaparte, que es el sobrino de Napoleón. Y en la actualidad sí quedan aún Napoleones, o Bonapartes, mejor dicho, más que Napoleones. Uno de ellos está dedicado al mundo de las finanzas y es el que pretende el trono de Francia y dice que tiene que ser el próximo rey de Francia. Lo tiene un poco difícil. Bueno, yo creo que sí. Lo dejamos aquí, Pedro. ¿La próxima semana? La próxima semana, como ya estamos en Navidad, haremos un programa especial sobre la Navidad en el mundo y la Navidad según las distintas tendencias religiosas. Y hablaremos también el próximo programa, el siguiente, sobre el Año Nuevo en el mundo. Bueno, qué interesante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti siempre, Información TV. Bueno, pues ya lo saben, la semana que viene nos relajamos, abordamos la Navidad desde una perspectiva muy interesante, la Navidad en los diferentes puntos del mundo, y automáticamente después haremos otro programa similar sobre el Año Nuevo. Les esperamos aquí a todos. Gracias por acompañarnos.